se podría considerar que es un matiz absolutista que se le sigan rindiendo pleitesía a los ministros del culto religioso. Pero ahí podemos entrar también en un tema, porque se le está limitando el derecho a ellos de no ejercer su culto religioso, y si los tomamos como personas en lo individual, ¿no estaríamos violando también sus derechos? Pues sí. Entonces, si fuese una sociedad totalmente constitucional, apegada al Estado liberal, moderno, pues eso tampoco lo deberíamos de ver mal, porque tampoco nos están contagiando para que todos seamos católicos o todos estemos con el Papa, pero cada quien en un país constitucional liberal pues debe de ser libre para profesar. Muchas normas actuales limitan los derechos en razón a que ocupen cargos por haber tenido militancia o dirigencia en un partido político. ¿Y qué derecho están limitando a las personas que pertenecen a partidos políticos? Pues sus derechos políticos, la libertad de asociarse, ¿no? Pero por ejemplo, quedan ese tipo de normas, que unos lo pueden ver de Estado absolutista, rendir honores a la cuestión, a la Iglesia Católica, pero también se puede considerar que estarlos limitando en esos ejercicios, pues parece también que el demócrata se vuelve absolutista, y a veces pasa. Los monopolios puede ser una cultura absolutista, no nada más acumular, cuando en realidad el Estado constitucional y el artículo 25 de la Constitución, el 26, pues señala que hay una rectoría económica del Estado y que debe de evitar los monopolios, el 28. Otro. También se puede ver, ¿no? Porque el hecho que nada más quien decida todo son los empresarios, las empresas o algo, también se puede ver como un estado feudal de los empresarios, ¿no? Y entonces ya no es estado constitucional, que también por eso choca, ¿no? Pero es difícil establecer el equilibrio, ¿no? Pero siempre vamos a tener normas. ¿Pero por qué? Si ustedes se encuentran, ¿por qué? Descríbanme su familia. ¿En su familia hay Estado liberal, Estado constitucional? A ver, aplíquenselo, tanto decimos que el Estado constitucional, hay que ser demócratas, pero en el núcleo familiar, ¿qué hay? En una familia, ya ni les digo la suya, o hay matriarcado o hay patriarcado, hay dictaduras. ¿Qué más hay? Absolutismo, hay violencia, hay decisiones unilaterales. Yo a veces le llamo eso, ¿cómo se le llama? No, como la comunidad de la Nueva Jerusalén, son fundamentalistas. Luego cada familia establece sus propias reglas, que cuando comparamos el texto constitucional con una familia, la familia que decide, y acá está el texto constitucional. ¿Qué hace una familia? Ustedes lo acaban de decir, patriarcado, matriarcado. ¿Qué más hacen? Dictaduras. Cuando uno dice, ¿puedo ir a una fiesta? No. ¿Pero por qué? Porque yo digo. Porque soy tu padre. Y te callas, tiranía, ¿no? Todo esto. Y entonces, imagínense, muchas veces decimos debe de haber un cambio cultural. Sí, pero el cambio cultural, ¿dónde debe de estar? En la familia. Tenemos textos constitucionales, como lo vamos a ver con la Constitución de 1814 y todas estas ideas de Rousseau y de Montesquieu, pero no los llevamos a la familia. Entonces es muy difícil
que se garantice un Estado constitucional en una sociedad, sino en la familia. Ahora piense en una familia que sea modelo de constitución. ¿Qué debería de haber? Libertad, respeto, tolerancia, diálogo, obligaciones, derechos. Luego también nos encontramos que igual los hijos, responsabilidades, libertad de pensamiento, libertad de expresión, ayuda mutua, solidaridad. Luego decimos, es que la sociedad no tiene valores, pues porque la familia, ¿quién se los inculca? Pues es fundamentalista. Por eso yo le llamo que a veces hay familias fundamentalistas. Como, pues sí, pues, señores feudales o señoras, y entonces no está nada por escrito. Y entonces cuando uno llega, o imagínense cuando eran jóvenes, cuando éramos jóvenes, uno llegaba a las 10 de la noche, ¿qué pasaba? Y además sin garantía de audiencia. Entonces, es un derecho, ni amparo, ni uno buscaba el amparo con la madre, ni ombudsman, porque ni los hermanos funcionaban como ombudsman. Nadie ahí ayudaba, ¿no? Justicia por propia mano. ¿Cuál? Pues la venganza. ¿Qué más en un ambiente familiar? ¿La propiedad se respeta? ¿Qué hay? Pues despojo, robos. ¿Cómo? Discriminación, todo lo que no nos gusta y que queremos que el país cambie y que del Estado absolutista queremos que cambiara un Estado constitucional. Todas las naciones lo han buscado, pero día a día sigue existiendo lo mismo. Esto se le llama también, cuando hay un cambio jurídico, se habla de transiciones. En México se ha hablado de transición a la democracia, pero en realidad ha pasado transiciones del Estado absolutista al Estado constitucional y seguimos en esas transiciones. ¿Qué es lo que pasa cuando el hijo no soporta o la hija no soporta el ambiente familiar? Se va y entonces busca la libertad, sale de la esclavitud. ¿Y qué más? Se independiza. ¿Y por qué no? Si las constituciones son tan bonitas y establecen los derechos y las obligaciones de todos, ¿por qué no se aplica la Constitución en el núcleo familiar? Es una cuestión cultural. ¿Cómo arreglarían ustedes que hubiese en una familia derechos y obligaciones? ¿Cómo? Entonces, educación. Pero díganme cuántas personas leen una constitución. Que luego dicen los políticos,
Los políticos a veces no leen la Constitución, los servidores públicos tampoco. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de Apatzingán? Que ya contesten rápido el quien tiene el documento. La actual tiene 136. ¿Y la de Apatzingán? 242. Pónganse a leer. La Constitución actual tiene 136, pero hay artículos como el 27, que es el artículo más grande a nivel mundial. Y cada artículo, el cuarto, que ya es un artículo enorme, y entonces es una Constitución que, a pesar de que dice 136 artículos y dividimos párrafos e incisos y eso, nos puede dar más de 300 artículos, el 123, el 122, perdón. Creo que el 27 hay un estudio del doctor Diego Valadez, donde dice que el 27 es prácticamente la Constitución norteamericana en número de palabras. ¿Alguien ha leído la Constitución completa, la vigente? Pues no. Pues en general hay una estadística donde solo el 4% de los mexicanos ha leído la Constitución vigente. Imagínense todos los demás, que son ¿cuántos? 96% que no la ha leído, ¿no? De 120 millones de personas. Y tenemos una, pero tenemos una que puede ser de 1985. En otra casa puede haber una edición de 1990. Y los que ya tienen internet, pues sí podemos localizar el texto actualizado. Ahí sí. Bueno, al ratito vamos a contestar por qué les estoy haciendo este tipo de comentarios, pero entonces, que en cierta forma pues hay esa transición del Estado absolutista al Estado liberal o constitucional, pero no del todo, porque tanto normas jurídicas como temas culturales, pues sigue prevaleciendo elementos absolutistas. La revolución que marcó la pauta para establecer un modelo de Estado constitucional, se ha dicho que es la francesa, pero no solo es la francesa, sino la inglesa, como un documento que se llama el Bill of Rights, de 1689, que estableció un Estado basado en la libertad individual y el control gubernamental con un adecuado equilibrio de poderes. A la Revolución Inglesa pues le siguieron los movimientos o la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, derivada de la molestia que tenían las colonias porque no tenían representación en el Parlamento inglés, y tal situación motivó que las colonias se plantearan realizar una independencia teniendo como base la idea de la existencia de un derecho. ¿Qué derecho es el que siempre tiene una sociedad? De gobernarse. Y entonces, para que surjan independencias o movimientos revolucionarios, siempre se alega el derecho de resistencia o derecho a la revolución o derecho a reformar o a establecer la forma de gobierno. Entonces muchas veces lo escuchamos. De hecho, en nuestro texto actual está el artículo 39, pero todas las constituciones tienen ese derecho a que el pueblo
en cualquier momento puede cambiar la forma de gobierno o su gobierno y establecer las instituciones que mejor le acomoden. Como consecuencia de ello se dio la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y posteriormente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, inmediatamente la Constitución de 1787, la norteamericana, y entonces se estableció el Estado de Derecho o Estado liberal o moderno. Aquí es conveniente que les diga, por ejemplo, que la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia estableció que contempló que los hombres son libres, que tienen derecho a la vida, a las propiedades, a acarearse en los juicios, y un elemento fundamental, y que luego también lo tiene nuestra Constitución de 1814, es el derecho a la felicidad. Es un derecho a un bienestar común, al libre ejercicio de la religión, y que los servidores públicos son sirvientes del pueblo y que dichos cargos no son hereditarios. Eso en el siglo XVIII. Díganme cargos actuales que son hereditarios ahorita. Los de los sindicatos. Entonces, desde ahí, pues toda asociación, en todo núcleo, deben de estar garantizados los derechos y establecida la división del poder. Y entonces, en un sindicato, por ser una asociación, los cargos no deben de ser hereditarios, sino temporales. Si son temporales, ¿quién puede acceder? Los mismos que son parte y que van a estar en igualdad de condiciones para llegar a ser líderes de un sindicato. Otro cargo hereditario, que también antes, ahorita ya tiene años que lo han corregido, pero pues las notarías se heredan. ¿Qué más? Pero, aunque no sean autoridades, es como una familia. La familia no es autoridad. A eso me refiero, que los derechos deben de estar reflejados en toda asociación, en una familia, en un sindicato, en una escuela, en una empresa, en un centro de trabajo, en el Congreso, en todo aquello que constituya una asociación. En partidos políticos, también los partidos políticos no deben de estar heredando las dirigencias, o que luego dicen, pues ya salió mi hijo y ya es presidente de tal partido, o que dicen hay partidos políticos que son familiares, y entonces ahí rompe, ya no es un Estado constitucional o un modelo constitucional, sino es absolutista porque los cargos son hereditarios. Y entonces la única forma de discriminar a alguien para un trabajo o para algo, ¿cuál debe de ser? A través de concursos, a través de que se compita. ¿Cuáles son los elementos para competir? Conocimientos, experiencia. También podría ser porque se puede demostrar que ese trabajador no ha recibido quejas y que además todos sus compañeros lo tienen como una persona honesta. ¿Qué más? Pues sí, logros, ¿no? ¿Qué ha hecho? Resolvió 40 expedientes mientras que los otros resuelven 2, y entonces a eso se le llama servicio civil de carrera. Cuando en otros países se establece el servicio civil de carrera, es garantizar en esa asociación un derecho más para garantizar que se pueda acceder en las mismas condiciones. La antigüedad, pero no solo la antigüedad debe de ser un factor para lograr el puesto, ¿no? Es una serie de elementos, el perfil para el puesto. Un ingeniero no lo vamos a nombrar. ¿Para qué les gusta un ingeniero? Para ser el director general jurídico, o el ingeniero va a ser el administrador de una institución. ¿Quién debe de ser el administrador de una institución? En administración, en economía, que sepa de fideicomisos, de licitaciones, de contratos, de licitaciones, de invitación a 3, demás, concurso.
Y entonces el dedazo es característica ¿de quién? Del absolutismo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que el ingeniero sea el oficial mayor. El nepotismo es un elemento del Estado absolutista. No. La impunidad es un elemento de estados absolutistas. ¿Por qué? Porque en un estado constitucional, quien comete un delito debe de ser procesado ante la autoridad competente, se le debe de imponer una sanción establecida en el código. ¿Qué más? Y hay otro elemento, que muchas veces a las personas las metemos a la cárcel. El debido proceso, conforme al debido proceso se le sentencia. Y luego hay un elemento que en México todavía no lo tenemos, pero hacia allá vamos: la reparación. O sea, muchas veces nada más el Ministerio Público va como policía, lo persigue, busca todos los elementos, la sentencia, y nadie piensa en la reparación del daño. Cuando la reparación del daño es ver en qué daño al particular para que se le repare el daño, ¿no? Hay personas que están en la cárcel porque se robaron un banco, no, 1,000 pesos, son el ejemplo, y están, cuando ¿qué debieron de haber hecho? Pues está la sanción, pero aparte te devuelve el 2,000 pesos o devuelves el doble, y ya no lo vuelves a hacer, porque dices, cada vez que lo robo de 1,000 pesos tengo que regresar 2,000, ya no me sale. La mayoría de los recursos son porque no tienen para pagar un abogado. La ley, ¿para quién debe de ser? Para todos, no nada más para el que tiene los recursos. Y entonces, ¿qué debe de tener la víctima de un delito? Derechos, que ya me estoy metiendo a los temas que ahorita estoy viendo, pero ¿quién tenía derechos nada más? No, aparte de que nada más que son presos con escasos recursos, pues sí tienen un defensor de oficio y la víctima no. Y entonces ahora, pues por la Ley General de Víctimas se crean abogados para las víctimas y para que se busque que se le repare de manera integral el daño. ¿Qué es lo que se debe de reparar cuando hay la comisión de un delito? Piensen que ustedes son víctimas de un delito. ¿Qué nos tienen que dar como que cometieron un delito en nuestra contra? Lo primero, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa cuando estamos frente a la comisión de un delito? Pues está el daño material, hay que repararlo. El daño moral, el psicológico, porque aquellos que nos ha tocado, díganme si no nos da estrés postraumático. Y en delitos de mayor gravedad todavía peor: secuestros, asesinatos, violaciones, y entonces pues debe de cubrir todos esos aspectos para que la persona vuelva a reincorporarse a su vida, porque mientras uno queda de verdad como discapacitado en todos los aspectos, ¿no? Porque hasta pierde uno el trabajo por ir a denunciar, por hacer varias cosas, y entonces pues no se da la reparación integral. Bueno, entonces está esta Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, donde establecía que había que garantizar a los hombres la felicidad, dar un bienestar común, libertad de ejercicio de la religión, y que los servidores públicos, si yo en una clase que me invitaron y yo pensé que era para jóvenes, para personas adultas, y cuando llegué eran 500 niños, y eran los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, dije, a ver qué hago. Total que empezamos a jugar como en Chabelo, y se aprendieron los derechos, y cuando yo dije, ¿por qué se le llama servidor público?, un niño de 4º año me contestó, porque nos sirve y porque nos tiene que atender. Y la verdad, pues sí, un servidor público es sirviente del pueblo y no su patrón. Pero ¿qué es lo que pasa?
cuando nos dan un cargo público, perdemos el piso y entonces ya tengo chofer, ya tengo dinero, ya tengo guaruras, celular, fuero, viajes, y ya mando. Y a veces hay servidores públicos que a sus empleados, que está establecido en manuales lo que tiene que hacer, pues los mandan a pintar sus casas particulares, a las tintorerías, a comprar los cigarros, o para favores sexuales. Imagínense, y entonces en lugar de ser un ser sirviente del pueblo, pues se convierte en su patrón, y eso es lo que se debe de evitar y lo que plantearon desde el siglo XVIII. Entonces, con estos documentos, pues se reconocen esos derechos fundamentales de las personas. Por las personas, por lo anterior, podemos afirmar que el Estado constitucional tiene también su origen en Inglaterra y en Estados Unidos, pero el documento que más sobresale es la Revolución Francesa, con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y a esto yo le he llamado el modelo modular de toda constitución. ¿Por qué creen que le he dicho modelo modular? Que parece ahí. Pero es modelo modular porque cuando ustedes lean esa declaración francesa, la pueden aplicar hoy en día. ¿Cuántos artículos tiene la declaración francesa? Que varios de ustedes los tienen en sus manos. ¿Cómo que no? ¿Alguien tiene, varios tienen la declaración francesa? 17 artículos. Y entonces la Constitución de Apatzingán tiene 242, la de hoy en día tiene 136, la de Cádiz 382. Entonces imagínense si no las vamos a aprender. ¿Cuántos son los mandamientos de la religión católica? ¿Se lo saben? ¿Sí se lo saben o no? Que van a decir, este es un Estado laico, pero no van a ver qué es lo que sucede. O adelantándome, ¿cómo aprendemos la religión católica? Por repetición. No, porque también hay sacerdotes que por la vía pacífica inculcaron la religión católica. Por ejercicio cotidiano. ¿Cuál es un ejercicio cotidiano para aprender la religión católica? Ir a misa los domingos. Fíjense, ¿qué más? Por imposición, pues sí, los que vivimos, y no mis padres no, pero mis abuelos, mi abuela me llevaba a misa a las 7 de la, primero mi abuelo a las 7 de la mañana a la Catedral de Acapulco, y a las 7 de la noche mi abuela, entonces me echaba 2 misas diario, entonces 2 misas diario, entonces a ver, 2 misas diario, díganme si uno no va a aprender. ¿Qué más? Confesión, y aparte pues la tarea que nos dejaban. ¿Qué tarea me dejaban? ¿O qué tareas les dejan? Pues a eso voy. Esa es la pregunta. Precisamente la religión católica se aprende con ese tipo de ejercicios, y el diezmo, que también por acá, el diezmo en sí, ¿qué es? El impuesto, ¿no? Yo pago porque hay que contribuir a pagar a los sacerdotes, a tener una iglesia bonita, a comprar las flores de la iglesia. A través de la Biblia,
también. Pues luego me van a ayudar. Luego me van a ayudar por Twitter a pedirle al presidente de la República que ya cuando se festeje en 2017 lo de la Constitución, todo mundo debería de tener una Constitución. En España hicieron un ejercicio así, que cada vez que se compraba un periódico en 100 pesetas, que eran como 3.50 en aquella época, venía una Constitución española, gratis. El respeto. Y yo soy servidora pública del gobierno de la República. También. A ver, ¿alguien tiene cuenta de Twitter? Les doy la mía, que es @spedrosa_12. Pero yo a veces me fijo mucho en eso. Ahora he disminuido mi actividad por Twitter, pero yo lo que hacía era enseñar la Constitución por el Twitter. Y sí, de verdad había mucho interés, y hacía concursos para niños. Y algo que yo me percato es que hay mucha agresión para los políticos. ¿Y qué dice el 8º? Que nuestro derecho de petición debe de ser de manera respetuosa. Entonces, el respeto tanto de un lado como para el otro. Porque si somos violentos también en la forma de ejercer el derecho de petición, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, de una forma respetuosa se pueden hacer señalamientos y ejerciendo el derecho de petición. Y este mecanismo a través del Twitter es muy bueno. Muchos servidores públicos contestan. Pero contestamos y contestan cuando la pregunta es de manera respetuosa, ¿no? Pues sí. No, ya no sirve. Es que lo mejor ahorita la Constitución es consultarla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la página de Jurídicas, donde está actualizado. No muchos tenemos computadoras, pero es la única forma, ¿no? Para conocer la Constitución de Chile, pues igual. Ahora, ¿saben cuál es la estrategia? Pedirle a San Google información. Y la verdad, San Google resuelve todo. ¿Qué puede resolver San Google? Si buscamos una persona por ahí para ver, porque aparece a veces que está inscrito en la universidad, o se pueden encontrar muchas cosas de todo mundo, ¿no? Sale también, sale por Twitter, pero San Google es lo mejor. Si quieren encontrar quiénes fueron los constituyentes de 1814, ¿se encuentra? Pues todo. ¿En qué año nacieron los constituyentes? Y Lisiaga y López Rayón y todo, lo que se les ocurra. Bueno, es que también para eso nosotros debemos de saber la fuente y quién lo hizo. Suben artículos que traen muy bien las fuentes y ya. Hay otros que se contradicen y luego les cambian, como Wikipedia, luego les cambia hasta los nombres. Entonces hay que ver cuál es la fuente, pero ahí se encuentra todo, ¿no? Bueno, pero a ver, que me adelanté un poquito. Y entonces la Declaración Francesa tiene 17 artículos, ¿no las podemos aprender? Ahí les va un dato. Las personas con escasa preparación, y siempre me incluyo en todo eso, se pueden memorizar hasta 10 palabras. Las personas de educación intermedia, 20 palabras. Las personas con mayor preparación hasta 30 palabras. Y entonces un documento que trate de ingeniería o de algo, normas de ingeniería, pues sí traerán 30 palabras. Pero una constitución, ¿cuánto debería de tener para que toda la sociedad lo conozca? 10. ¿Cuántos tiene un Twitter? Por eso dije, ese es muy buen mecanismo. 140 letras.
140 letras, entonces uno puede resumir una idea y de decir en qué consiste la libertad de expresión y la gente lo capta, entonces son mensajes breves. Para hacer un spot en televisión, como sugerían que darla a conocer, pues, ¿cuántas? Pero sí se puede. O sea, se podrían hacer muchas cosas para el aniversario de la Constitución de 1917, como hacer ese tipo de programas para estar lanzando spots, para regalar la Constitución, que dentro de mi currículum, ahorita que me presentaron, me tocó hacer un ejercicio que es la Constitución comentada para niños, niñas, jóvenes y para todos, a petición del doctor Jorge Carpizo, que en paz descanse. Y entonces es un lenguaje para niños. Pero ¿quién puede entender esa edición de la Constitución? O esos fascículos. Todos. ¿Un ingeniero? Sí. ¿Alguien que lava el coche? Todos. Y entonces son pasajes sencillos que muestran, y la verdad lo utilizan en primarias, en secundarias, en universidades, ¿no? Van a ser 17 fascículos y ahorita ya entregamos creo que hasta el séptimo. Pero en la Suprema Corte de Justicia están los links de la Constitución y también pueden pedir ejemplares. Pero son chiquititos, ese me tocó coordinarlo. Y el fascículo primero trae qué es una Constitución, el segundo trae la historia de las constituciones y el tercero los derechos humanos, y así van. Ahorita ya deben de andar como 5 libritos, pero son folletitos y con imágenes. Pues es la única forma, y esto fue a raíz de, pues uno habla mucho de la Constitución, pero ¿quiénes dan cursos sobre las constituciones? Los abogados. Y resulta que ¿por qué los abogados? ¿Y los abogados a quién se lo dan? A los abogados. Cuando, ¿quién debería de dar un curso de una constitución? Maestros de primaria, de secundaria, cualquiera. ¿Quién da el catecismo? ¿Ustedes pueden dar el catecismo? Pues yo también, entonces todo el mundo. Y entonces, pues quien debería de enseñar la Constitución, pues seríamos todos, y así se aprendería dentro de una familia. Pero dirían ustedes, enseñarles 136 artículos, no, ¿qué es lo que les enseñarían? A sintetizar y a decir rápidamente la libertad de expresión, el derecho a la educación, entenderla. Ahí les va otro que les recomiendo mucho, que son los sonetos de la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, que hizo la Constitución en sonetos, y entonces también que en paz descanse, que también es un ejercicio pues muy bueno, ¿no? Dar a conocer la Constitución a través de sonetos. Ajá. Cualquier derecho. Sí, así. ¿Y usted es abogado? ¿Ya ven? Así. ¿Quién debería de saber todos los elementos de una constitución? Todos. Entonces, médicos, curas, ¿quién más? Albañiles, comerciantes, todos en general, padre, madre, hermano, todo mundo. De hecho, hay sociedades que nos parecen que están más desarrolladas, ¿por qué? ¿Pero educadas en qué? Inglaterra no tiene constitución. Por eso. Pero entonces, ¿por qué Inglaterra está educada si no tiene constitución? Pues sí, y es una costumbre ya
de cuáles son los derechos y que todo el mundo tiene que respetar la propiedad, ¿no? Pues sí. No votar por los presidentes que prohíben la lectura de la historia y el civismo. Bueno, desde ahí también eso fue de los peores errores, porque el civismo es la base para conocer también las constituciones y las normas y los principios y valores. Y entonces desde quitar eso, pues... También si no conocen la historia y no conocen el civismo, ¿ustedes creen que haya una buena clase política? Pues no. Pero luego llegan, porque los elegimos, y llegan personas que no tienen esas bases. O sea, no quiero ni recordar, pero hay muchos que llegan a un aeropuerto y dicen que quieren pasar porque yo soy fulanito de tal y porque soy tu representante, puede ser un presidente municipal porque yo soy el presidente municipal y a mí no me detengan porque vengo en estado de ebriedad porque yo soy fulanito de tal. Pero entonces si tuviesen ese conocimiento porque en realidad los principios y valores pues son en realidad, los principios, ¿qué principios son? ¿Qué? ¿Y cuáles escogerían? Ahorita lo que dijeron, el respeto, la honestidad. ¿Y cuántos somos honestos? Todo, hasta un silencio aquí. La justicia, la igualdad. No, pero eso sí estamos buenos para... Tú no entras y tú sí entras y los vemos mal al indígena y vemos mal al extranjero también, que también veo cantidad de tweets cuando dicen, es que los extranjeros están comprando las propiedades. ¿Un extranjero puede o no puede? Pues sí. ¿Por qué? Porque finalmente es una persona. No nos debe de interesar que si es cubano, que si es argentino, finalmente es persona. Lo mismo, un mexicano puede comprar propiedades ¿en dónde? En donde quiere poner un comercio, ¿no? O también ejercer la profesión. Bueno, entonces en el siglo XVIII, les digo que el documento que más destaca pues es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y es un documento sencillo, concreto, claro y de gran relevancia para el Estado constitucional y para el constitucionalismo. Tan solo tiene 17 artículos y en la que se plasma un catálogo de derechos y división del poder, dos naciones o elementos más actuales que nunca para el Estado constitucional. A veces se habla del Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho, ¿qué es? Resúmanlo rápido. No, pero porque si decimos definido, pues eso es lo que contesta la mayoría de los políticos. La Constitución. ¿Y la Constitución qué elementos tiene? Derechos, obligaciones y establecida la división del poder, su parte orgánica. ¿La Constitución de España se parece a la Constitución de México? Sí. ¿La Constitución de México se parece a la norteamericana? Sí. ¿Cuál otra? ¿La de Venezuela se parece a la de México? Todas. ¿Por qué? Porque todas vamos a encontrar derechos, obligaciones y la división del poder. Y entonces un Estado de derechos se define porque estén garantizados los derechos humanos o fundamentales y la división del poder. ¿Qué derechos? De igualdad, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad del trabajo,
La libertad religiosa. También, precisamente también la igualdad de género. O la igualdad, que a mí me gusta más, la igualdad entre mujeres y hombres. Todo lo que ven. También la igualdad va acompañado de otro derecho. Sí, pero ¿qué es? Si somos iguales, ¿qué tenemos prohibido? La discriminación. Y entonces, también en todas las constituciones se prohíbe la discriminación, porque la igualdad va acompañado de que tenemos que evitar la discriminación. ¿De quién? De extranjeros, de mujeres, de niños, de todo tipo, de indígenas. Y nuestra sociedad también discrimina. Y eso es cultural. Bueno, a ver, vamos a leer rápidamente la Declaración Francesa. Si la tienen por ahí, que la vayan leyendo, por favor. Fuerte. O a ver, mientras lo encuentro, a ver si se puede ver. ¿Sí se ve o no se ve? No se va a ver, ¿verdad? ¿Dónde va? Y dice Declaración Francesa. Antes de entrar a la Declaración Francesa, por ejemplo, también la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia establecía, por ejemplo, la responsabilidad de los servidores públicos, que todo poder esté investido en el pueblo y consecuentemente deriva de él, que los magistrados son sus mandatarios y servidores y en todo momento responsables ante él. ¿En realidad pasa eso? Y entonces todo servidor público, por los actos que cometa, debe de ser responsable en un Estado constitucional. Que ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a percibir de la comunidad emolumentos o privilegios exclusivos o especiales. ¿Hay gente que recibe privilegios? El fuero es un elemento de qué tipo de Estado? Absolutista. Entonces, en un Estado constitucional no deben de haber fueros. Las elecciones, ¿cómo deben de ser en un Estado constitucional? Libres, periódicas, justas, y que debe de haber alguien que garantice que sean elecciones imparciales, que los periodos para estar en un cargo que sean limitados, porque si no se establecen límites, entonces se quedan en el poder. Por eso a veces yo no estaba tan de acuerdo con la reelección de legisladores, porque estar cada ratito, pues se queda alguien. Y hay países que a pesar de tener Estado constitucional tienen matices parlamentarios. En Estados Unidos se pueden reelegir y reelegir, y entonces la clase política pues también está contaminada porque se permiten las reelecciones. No. Declaración. Ahí está. Quiero que se vea toda la pantalla, por favor. Que las personas que se eligen deben de tener un interés común permanente con la comunidad y que demuestren su adhesión a ella. Que las personas que se van a elegir, entonces, ¿qué sistema electoral debe de predominar? Sistema electoral. Para elegir a alguien, ¿qué sistemas electorales tenemos? Podría ser libre de partidos también, por eso es que las candidaturas independientes están apegadas a un Estado constitucional, porque cualquiera se puede postular y decir, yo quiero, y no necesariamente a través de un partido político, porque entonces limitan a aquel que es apartidista. Entonces las candidaturas independientes es un modelo de Estado constitucional. El sistema electoral... Y entonces, ¿qué modelo debe de predominar? De elegir al que se quiera, pero ya pensamos que es a través de partidos políticos.
¿Qué sistema? ¿Cuál es el que ustedes conocen más? El mayoritario, el que sabemos quién va a ser nuestro senador y vamos y votamos y decimos vamos a votar por él. El que es incongruente con un Estado constitucional es el de representación proporcional. ¿Por qué? Porque lo eligen los partidos políticos, porque a veces se repiten en una lista 10 que son del Estado de México y 10 que son del Distrito Federal, y entonces ya se perdió ahí. Y aparte, ¿los quieren a los de representación proporcional? Porque no hubo votación y porque no se atrevieron a buscar el voto. ¿Por qué no se atreven a buscar el voto? Porque, como dicen, tienen cola que le pisen y es muy grande, entonces dicen yo no me expongo al pueblo. De hecho, también lo que se llama como dinosaurios políticos, si hubiesen salido a buscar el voto, la gente ya no vota. La mayoría de los que salieron por representación proporcional son dinosaurios políticos, que si se exponen al voto de la sociedad no lo van a conseguir, porque entonces ¿quién consigue más el voto? ¿Ustedes por quién votan más? No se crean, también los jóvenes votan por personas adultas, mayores. Gente con credibilidad, que se les sabe que es honesto. ¿Qué más? Pero otras cosas, ¿por qué también los elegimos? Por guapo, guapa, eso también es válido. Por apariencia, porque se ve que sabe. Porque se conoce en el estado de Zacatecas que hace mucho por la comunidad y porque es nuestro vecino. Hay gente que en los estados se pasea y todo el mundo lo conoce y dicen vamos a votar por el Cuco. Se me ocurre así nada más, ¿no? Por el Cuco, por la mami, por Panchita. Pero es porque tiene una adhesión a la comunidad. Hay candidatos independientes que lo han logrado porque tienen arraigo con la comunidad, y entonces pues se buscaba que las elecciones fuesen libres y que las personas que se postularan hubiesen demostrado un interés permanente en la comunidad y su adhesión a ella. ¿Cuántos abren o abrimos o pedimos que nos instalen Telmex en Acapulco para demostrar que residimos ahí, para que salgamos ahí por representación proporcional, por residencia, y nada más porque tenemos una cuenta de teléfono, ¿no? Y entonces ya decimos, ya con eso ya tengo mi requisito para que voten por mí. Bueno, no voten, si voten por el partido en Guerrero, y a mí ya me metieron por ahí, yo ya demostré que soy de Acapulco, Guerrero, porque tengo una cuenta de teléfono. Y luego dicen, ni lo conocemos, ese quién sabe de dónde es. Entonces debe de haber un interés común, un interés en la comunidad, su adhesión a ella, y que no es en razón a los recursos económicos. ¿Las candidaturas se compran? ¿Cuánto cuestan hoy en día? Que yo me enteré en algunos estados de la República que para ser diputado local 500,000 pesos. Hace tiempo estaban baratas, ahorita ya deben de estar. Y entonces hay muchas mujeres muy buenas para la política y que empiezan a mover, ya que dicen, pues ya méteme, que ya le dicen al partido, pero ¿traes tu $1,000,000? No, pues no, es que Chuchito sí lo trae, don Chucho, y entonces ya entra don Chucho porque echó los... Lo bueno es que hay muchos cambios, también la sociedad en México se transforma. Cuando se habla de transiciones a la democracia, todo esto que empezó a finales de los años 70 ha sido lenta, pero se ha transformado y ahora hay cuotas para que las mujeres tengan cargos como diputadas y senadoras. Pero las Juanitas, ¿qué pasó? Pues nada más de propietarias, pero ya su suplente era hombre
y luego renunciaban, pero ahora es candidata mujer, candidata suplente. Pero siempre nos las ingeniamos para hacer trampas. ¿Hacer trampas es de Estado absolutista o de Estado constitucional? Pues sí, nos hacemos los muy listos y queremos engañar a la sociedad, pero pues resulta que con tanta transparencia luego ya salen todos los trapitos y salen hasta mal las personas que hacen trampa. Ese es un matiz absolutista. Ahí les va otro matiz que puede parecer absolutista y que hay que modificarlo. En algunos estados de la República dicen, quien dirige el DIF será la esposa del gobernador. Y entonces decimos, ¿cómo que la esposa del gobernador? ¿Pero por qué? ¿Quién puede dirigir un DIF? Hombre, mujer, que realice actividades de primer contacto con la sociedad, médicos, dentistas, cualquiera. Pero ese, por ejemplo, es un matiz absolutista, ¿no? Darle a través de la norma un privilegio, o a los hijos, o a la esposa, o al cónyuge. Bueno, luego también tenemos en esa Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que decía que toda una parte podrían ser de nuevo elegibles. Ahí podría ser un matiz absolutista el que constantemente se estén eligiendo, pero bueno, si es de mayoría relativa, pues si la gente lo quiere y lo quiere. ¿Cómo? Por los ciudadanos, exactamente. Entonces eso también la reelección tiene una forma de verlo como protección a los derechos humanos, porque es la propia sociedad la que castiga o no castiga, ¿no? Pero no es el partido político el que nos dice ahora vuelvan a votar por él. Luego también en esta declaración se estableció el procedimiento de suspensión de garantías o derechos fundamentales, pero siempre buscando que el Congreso o los representantes interviniesen. No se pueden suspender si no intervienen los representantes de la sociedad. Para expropiar, ¿quién debería de intervenir en una expropiación? La Suprema Corte si hay alguna controversia para la utilidad pública. ¿Quién debería de decir que es causa de expropiación? El legislativo. A propuesta tal vez del Ejecutivo, pero no que el Ejecutivo decida expropiar por causa de utilidad pública. Y es absolutismo, ¿no? Porque en muchos estados de la República se ha dado que expropian para construir un centro comercial y que son beneficios personales, o expropian calles para que pueda llegar un servidor público a su domicilio. Eso no es causa de utilidad pública. El aeropuerto que se quiso construir en Texcoco a 7 pesos el metro, a ver si ustedes lo iban a vender. Yo ni unos chicles por 7 pesos, menos una propiedad al metro cuadrado a 7 pesos. ¿Qué es lo que hace la persona cuando ve afectados sus derechos? ¿Y cómo se defienden? Buscando ejercer derechos políticos como es la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, el derecho a iniciar las acciones legales, ¿qué más? Ampararse, todo lo que se tenga. Pero pensemos que ni eso. Por eso es que, por ejemplo, en Puerto Marqués, ahí también llegaron a expropiar, pero ya nadie llega a ejecutar la expropiación porque toda la comunidad sale con los machetes.
Y es en realidad cuando la persona se ve afectada en sus derechos y busca todas las formas de que se respete, pues luego ya llega otra forma en que ya es imposible y entonces usan la fuerza. Bueno, entonces veamos rápido la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tiene 17 artículos, viene un preámbulo que luego dice que por la ignorancia, y entonces, ¿por qué se desconocen los documentos, como son las constituciones, o los derechos, las obligaciones, o la división del poder? Dicen por la ignorancia. Ahora un término más acorde es por el desconocimiento, y entonces se decide sacar este documento para que se den a conocer cuáles son los derechos. Y fíjense, dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y que no puede haber distinciones más que por la utilidad común. El artículo 2, ¿qué derechos son? La libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho a la resistencia a la opresión. El 2, que ningún cuerpo, ningún individuo. El tercero, puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de la ley. ¿Qué es lo que puede hacer un servidor público? ¿Puede hacer todo lo que quiera? Ajustarse a la ley. Ese es el principio de legalidad. Hay servidores públicos que empiezan a hacer cosas que porque la ley no les prohíbe. No, pues el servidor público solo puede hacer aquello que le dice la ley. El particular es el que puede hacer aquello todo lo que la ley no le prohíba, pero el servidor público es nada más. Usted puede expropiar, sí lo hago, pero luego hay servidores públicos, es que como no me lo prohíbe la ley, sí puedo mandar a mis empleados a pintarme la casa, y eso es una violación al principio de legalidad y el Estado de Derecho. Por eso todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, ¿no? Lo voy a pasar rápido, pero nada más para que tengan los conceptos rápidos, que todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente a la formación de la ley. ¿Qué nos está diciendo el siglo XVIII? ¿Quién debe de participar en la elaboración de una ley? Los representantes, ¿y quién más? Y los ciudadanos. Y entonces, ¿cuál es la forma para que participemos en la formación de una ley? Pero aparte, ¿quién está permitiendo cómo podemos participar? Desde el siglo XVIII, con los representantes, pero dice, o personalmente también. ¿Cómo participamos? Y con la iniciativa popular. Por eso es que les digo que a veces se habla que la democracia es de ahorita. La democracia viene desde el siglo XVIII con estos elementos. También está permitido el referéndum para aprobar o no aprobar leyes. Luego dice que hay que acceder a los cargos. ¿Quién puede acceder a los cargos? ¿Quién puede ser secretario de Estado? Cualquiera, en razón a las virtudes y talentos y a la capacidad. El octavo, nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito. ¿Cuánto servidor público no vemos hoy en día que quiere sancionar conductas pasadas, cuando si sale una norma es de aquí para adelante? Por ejemplo, en materia laboral no se le puede dar efecto retroactivo. Los que fuimos contratados conforme a la Ley Federal del Trabajo, seguimos con esos derechos, que si ya se modificó, es para los nuevos, lo mismo que para el ISSSTE, para las pensiones, todo eso. Es como si yo compré un coche en el 2010 y ahora nos salen con que los coches van a pagar una tenencia de 10,000 pesos todos. Y entonces, ¿qué hacemos? Por eso también hay amparos. Y decir, no, mi coche lo compré en el 2010, yo pagué tanto y ahora no te voy a pagar ni un peso porque no me puedes aplicar de manera retroactiva.
Nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas. Si yo ahorita les digo que soy católica, ¿ustedes qué deben de hacer? Si soy musulmana, la libertad de pensamiento siempre también se va a establecer la fuerza pública, pero en beneficio ¿de quién? De todos. Hoy. El derecho para ver en qué se gastan nuestros impuestos, hasta el momento todavía no sabemos. Cuando dice que hay que pagar, pero hay que comprobar en qué se paga la contribución. Hay estados de la República que llegan al estacionamiento y pagan su estacionamiento y dicen lo que recauda este estacionamiento es para la escuela 051. Y entonces está determinado la recaudación de impuestos para qué va. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo servidor público. Y el 16, que es el más importante, que toda la sociedad, que dice toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni separada, no tiene constitución. A veces es lo que nos da, que tenemos nuestra constitución, pero cuando vemos que se violan derechos y no hay respeto a la división del poder, decimos no hay Estado de Derecho. Pues sí, no lo hay porque no se está respetando el orden constitucional. Y el 17, que es muy interesante, habla de la expropiación, que dice que debe de ser por causa de utilidad pública, legalmente comprobada. Lo exige evidentemente y bajo la condición de una indemnización justa y previa. Bueno, abordé la Declaración Francesa porque todos esos postulados pues nos van a establecer cómo deben de, o cuáles deben de ser los elementos de toda Constitución y cuál era la influencia que tuvo pues tanto la Constitución de 1812 como la Constitución de 1814. Entonces, pues el origen del constitucionalismo tiene su raíz en estos documentos, en estos movimientos, y pues nos vamos a encontrar con que en el Congreso Constituyente y las ideas que prevalecieron en el Congreso de Anáhuac, pues fueron principalmente estos ideales tanto de la Revolución Inglesa, Francesa como norteamericana, y en donde México también quería ser independiente. Y pues nos encontramos con el Congreso de Chilpancingo, que esto data de 1811, 1812, en la que figuraba Ignacio López Rayón, más o menos todos los constituyentes, que dirán que eran muchos los constituyentes, pero en realidad ¿cuántos fueron los constituyentes de la Constitución de Apatzingán? Bueno, fueron menos, muchos menos, pero para la elección era uno. Después la Constitución de 1814 manejó que iba a ser uno por cada provincia, y entonces pues no había ni 31 estados del Distrito Federal, entonces eran mucho menos, pero en realidad fue una constitución en donde participaron pocas personas. Ignacio López Rayón, más o menos los constituyentes de esa época, pues habían nacido por 1773. ¿Qué característica van a tener esos constituyentes? ¿Qué profesiones van a tener? Abogados, ¿qué más? Médicos, sacerdotes. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVIII, para tener una institución representativa, un poder legislativo representativo, pues iba a estar integrada por sacerdotes, por militares, por abogados, por médicos, y entonces el poder legislativo pues adquiere ese carácter de ser una institución representativa porque iban a participar también los sacerdotes. Y entonces encontramos, por ejemplo,
de Ignacio López Rayón, que es abogado michoacano y que fue diputado por parte de lo que hoy se conoce como Guadalajara. Participó también en el Congreso de 1824 para elaborar la Constitución de 1824. Tenemos también a Carlos María de Bustamante, de Oaxaca, 1774, en donde él le hace un discurso a Morelos y siempre lo presiona para que haya una asamblea. ¿En dónde querían que fuese primero la asamblea? De la Constitución de 1814, que tenemos la Constitución de Cádiz de 1812, que se juró en el Zócalo, por eso se llama Constitución, por eso se llama Plaza de la Constitución, pero porque se juró ahí en septiembre de 1812. ¿En dónde se iba a querer el Congreso o la primera asamblea? Que sabemos que fue en Chilpancingo, pero Carlos María de Bustamante quería primero, él era de Oaxaca, y muchas veces se presionó a Morelos para que la asamblea constituyente fuese en Oaxaca, y le hizo hasta un discurso a Morelos, pero Morelos nunca leyó ese discurso, porque las ideas de Carlos María Bustamante no le gustaban mucho, porque ¿qué es lo que va a pasar con muchas personas? ¿O qué es lo que nos pasa en realidad al ser humano, a la persona? ¿Todos coincidimos con todos? ¿O ustedes que ya están como grupo? Siempre hay también como una tendencia humana. ¿Ustedes cómo se identifican como grupo? ¿O no han identificado todavía? ¿O cómo se identifican ustedes a grandes rasgos? Que esa es idea mía, pero es en realidad lo que sucede. ¿Cómo? Fuerte. ¿Cómo? Bueno, entonces lo que los une es que les gusta la historia. Yo también vine aquí porque también me gusta la historia. Y quien me invitó sabe también que me gustan las constituciones y la historia, que es la doctora Patricia Galeana. Ese es un elemento común. Pero ¿qué nos hace diferentes en razón al pensamiento? La ideología. A veces el estudio, pero ¿cómo deberíamos de ser todos en realidad? Si deberíamos de aplicar todos esos postulados del Estado constitucional, ¿cómo deberíamos de ser? Unidos, aportar, respetar lo que cada uno aporte, solidarios. ¿Cómo? Tolerantes, que aunque, pues sí, pero hay que dejarlo su minuto, sus 2 minutos, que hable, pero también el que habla mucho debe de callarse para que los demás hablen. A mí porque me toca ser la maestra, ¿verdad? Pero si fuese su compañera, pues también me dirían, ya cállate, cállate que me desesperas, o hablas como merolico. Pero entonces también el que le gusta hablar mucho, también debería de hacer un esfuerzo para hablar, saber escuchar, ¿qué más? Pero en realidad también tenemos una tendencia que nos da mucho a las personas por la cuestión ideológica. Siempre empezamos a dividirnos en razón a, y que ideología, pero ¿qué ideologías escogemos? Siempre andamos con la bandera, ¿no? Yo en Twitter manejaba la bandera del demócrata y les gustaba mucho a la gente porque siempre queremos identificarnos con algo. Entonces, digamos, el ser humano siempre se ha caracterizado cuando hace constituciones
por los liberales y los conservadores. La característica de un conservador, ¿cuál es? Aparentemente, mantener y tratar de proteger, como que el Estado absolutista, conservar sus privilegios y no perder, ¿no? Es decir, yo tengo aquí mi terreno y de aquí no pasa. Ah, no, pero tienes que ceder la mitad de tu terreno. Pues no, de aquí no pasa. ¿Y el liberal qué dice? Dame la mitad porque hay que repartir, pero luego ¿qué le pasa al liberal? Cuando llega al poder, y entonces no hay que engañarnos. Yo escucho mucho de la clase política que anda con la bandera, que hay que regresar a los pobres, que hay que hacer esto. Siempre en todos los países son los movimientos revolucionarios, y ya que triunfa la revolución, viene el absolutismo del liberal, y entonces cae en la incongruencia de sus propios principios. Casi el liberalismo es muy bueno para convencer a los demás, esas banderas jalan mucho, pero ya que está ahí, sí, pero no, esto para acá y háganle como quieran, y no lo dejen hablar, y métanlo a la cárcel, y ahora denle 40 años al que altere el orden público, y no solo en México, pasa a nivel mundial. ¿Qué iba a comentar? Ya casi vamos a terminar, Pero bueno, entonces tenemos siempre la idea de que, entonces en cierta forma Carlos María de Bustamante, pues para Morelos le implicaba que era más como conservador, entonces ni su discurso ni sus ideas le gustaban mucho porque se consideraba una persona más sencilla. Algo que también coincide con estas personas que participaron en el Congreso de Anáhuac es que también estudiaron gramática latina, filosofía, teología, y entonces en realidad pues fue un congreso que se puede decir que era medio elitista, y entonces a veces en lugar de buscar que fuese para el pueblo, pues entonces dicen la Constitución la vamos a hacer los que sabemos. Pero ahora piensen que en México se diese un Congreso Constituyente. O llevemos al modelo español, que tuvieron la Constitución de 1978. En realidad, ¿quién hizo la Constitución española? Tuvieron su Congreso Constituyente. No, a la muerte de Franco, Suárez, pero en realidad se le encargó a personas que sabían de derecho constitucional, y entonces fueron 10 personas, ya nada más lo que hizo el Congreso fue aprobarla. Y entonces, ¿quién hace las normas? Abogados, los especialistas, una minoría. Entonces en realidad pues así opera, ¿no? Aunque hubiese un Congreso Constituyente, pues ¿a quién se lo iban a encargar? Escojan ustedes a constitucionalistas. Deme nombres. A Miguel Carbonell. ¿A quién más? Carrancá. Al doctor Diego Valadez. Bueno, se murió, pero pensemos en aquella época. Y a buscar, ¿no? Que nosotros somos los congresistas, pero vamos a decir, uy, pero ¿cómo se hace esto? Y entonces se encarga a un grupo de trabajo. El Pacto por México, ¿quién lo hizo? No, pero también se encarga especialistas y entregan los documentos, y en realidad son asesores, y nada más se revisa y se hacen, pero es a través de especialistas, o se busca que sean especialistas. Y entonces pues ahí tenemos a teólogos, abogados, y en lugar de que el Congreso Constituyente fuese en Oaxaca, pues se decidió que fuese en Chilpancingo, pero en Chilpancingo ni siquiera tenía ese nombre, y para hacerlo ahí hasta le dieron el título de ciudad, porque Chilpancingo no era ni ciudad, y entonces pues hay que ponerle ciudad. Y
¿Cuál era la función de esa asamblea constituyente? Organizar la autoridad que dirigiera las operaciones y al mismo tiempo constituyera un gobierno. Eso siempre nos pasa. Si ahorita elegimos una mesa directiva o pensamos hacer una asociación, ¿qué es lo primero que vamos a pensar y se nos abren los ojos? ¿Quién es el jefe? ¿Cuánto le van a pagar al jefe? Los cargos. Yo quiero ser representante de derechos humanos. ¿Usted qué quiere ser? El tesorero. Y cada quien empieza a buscar y a repartirse el pastel, y eso pues es el ser humano. Entonces, a distribuir lo que tiene que ser para cada quien, se hace la convocatoria para que se den las elecciones. Morelos gira instrucciones para la elección de diputados, envía una circular a fin de establecer el Congreso. El 11 de septiembre, ¿qué es lo que necesitamos como asociación? Estatutos. ¿Qué necesita un Congreso? El reglamento. Y entonces también lo primero, ¿qué necesita una institución? Pues un reglamento, un estatuto, manuales, y entonces siempre para organizarse pues hay que elaborar primero y se nombra una comisión para que haga el reglamento. En materia de congresos los reglamentos son muy parecidos. Hay reglamentos de los congresos locales que establecen cómo deben ir los diputados, cómo asistirían como diputados. Y que esto no lo he consultado, pero sin duda debe de ir así. ¿Qué pediría un reglamento para que asistieran los diputados al Congreso, a las reuniones solemnes? Para decir puntualidad, la asistencia siempre la han puesto que hay que acudir, si no se descuenta. ¿Qué más? De traje. Pero si estamos en Veracruz, y entonces hay muchos reglamentos que dicen de guayabera, que es muy interesante para la historia, escribir un artículo de cuál es el protocolo que se utiliza, de la forma de vestir, porque en la del 17, el reglamento de 1934 del Congreso decía de traje, pero los de las entidades federativas en guayabera blanca y pantalón negro. Y ahora si los vemos, si aplicamos derechos humanos, ¿cómo deben de ir al Congreso? Que aquí su compañero viene en short, que lo estoy viendo, y ahorita me llamó la atención, pero fíjense, pero nada más porque andaba yo viendo, pero ¿cómo debe de venir? Como quiera. Si su otro compañero nada más se quedó con la manita tapada, y así ha seguido toda la sesión, pues se respeta. Y entonces, pues sí, porque luego criticamos que el legislador ande con el sombrero y que, pues como quiera, si hay respeto a que cada quien se debe de vestir como quiera. Entonces una mujer no puede andar con minifalda. Ah, ¿verdad? Entonces, porque luego ordenan presidentes municipales que no vayan con minifalda porque pueden ser violadas. Y entonces hay límites a los derechos, o se ordena en una institución que a todas las mujeres las quieren con faldita y con tacón alto. Las sedecanes. Si ahorita organizamos un evento, ¿a quién vamos a contratar para dirigir? A ver, hagan rápido el protocolo. Un coordinador. No, pero a ver, aplicando todos los derechos. Un coordinador. Apliquen todos los derechos. Ah, bueno, proponen aquí, que eso es muy bueno, elegir a un hombre, pero a ver, busquen, si que tratamos de garantizar la igualdad, ¿a quién vamos a elegir?
Pero a ver, apliquen. Ah, ya la están eligiendo. Ah, pues muy bien, ya la postuló. Pero sí, pero para buscar, por ejemplo, la igualdad, siempre también hay que tener una visión que si se va a escoger a un edecán, ¿a quién vamos a escoger? A una mujer, luego, a una mujer como en el debate de los candidatos a la presidencia. No, ya ven todo el desastre que causó eso. No, porque si uno tiene de verdad, aplicando a quién se debe de escoger. A uno nada más. A uno, no. A uno nada más. No. Si vamos a establecer la igualdad entre mujeres y hombres, escoge un edecán hombre y una mujer. Ah, bueno, eso sí, pero ya nos pusimos de acuerdo hombre y mujer y ya después se busca otro perfil que sean capaces y así, y se va seleccionando, pero desde ahí, porque luego se empieza a decir edecán, mujer, vestido blanco, que distraiga a todo el mundo, Ah, pues está muy bien. Bueno, entonces estábamos con la convocatoria del Congreso y un dato fundamental es que la historia de los congresos, y es lo mismo también con la Constitución de Apatzingán, ¿cuál era su estructura orgánica? Del Congreso, de las Cortes de Cádiz, de la Asamblea Francesa, del Congreso de Chilpancingo o de Apatzingán. La pluralidad, que ya eran, que fuese representativo. Pero aparte, ¿cuál era su estructura orgánica? ¿Cuál es la estructura orgánica actual de nuestro Congreso? Bicameral o bicamaral. Entonces, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero ¿cómo era en su origen? Unicameral. La mayoría de los congresos en el mundo son unicamerales. Y entonces, ¿por qué? Porque son congresos fuertes. El congreso más fuerte que hemos tenido es el de 1857 y era unicameral. Y las asambleas, pues son fuertes. Pero entonces se divide, unos en razón a que hay que representar a los estados. Pero fíjense, ¿para qué se divide? Para representar a los estados. Pero ¿quién integra las cámaras altas? ¿Quién integra la Cámara Baja? Los diputados, todo el pueblo. En Inglaterra, pues está también lo de los representantes, lo de los comunes, el pueblo, pero luego están los lores. ¿Y quiénes ocupan los cargos de lores? Los que tienen títulos nobiliarios, se va heredando, son como 1000, pero ha sido por herencia, que en realidad ya no hacen nada porque no tienen facultades, pero de todas formas son los lores. ¿Quién ocupa en un sistema presidencial la Cámara Alta? ¿Cuánto ganan? Más que los diputados. Y entonces, la historia del constitucionalismo ha demostrado que las cámaras altas son incluso para gentes que han tenido cargos públicos. Y entonces ya pasa el senador, el que ha sido gobernador. Ahora todos los gobernadores se van de senadores, o los senadores se van, y entonces es un matiz en cierta forma de estados absolutistas. En realidad las cámaras o un congreso debería de estar por una sola cámara. Pero ya casi todo lo que les estoy diciendo ya me estoy como volando la barda. Pero es que es la realidad, que uno debe de considerar eso, porque en Chile la Cámara Alta está integrada por expresidentes y la norma dice el que fue exsecretario, el que fue expresidente,
y entonces mandan a la clase política ¿a qué? Al fuero, a privilegios, a salarios, pues sí ganan más. Sí. Y entonces pues uno se pone a pensar que en realidad para tener un Congreso fuerte debe de ser unicameral, y la mayoría de los países lo tiene unicameral. Tienen su reglamento, entonces se convoca una asamblea, y fue en Chilpancingo para cortar distancias entre los obispados, y por ser el centro de la provincia de Tecpan y el lugar más seguro desde el punto de vista militar. Y tenemos otra persona que destacó, que es Lorenzo Francisco de Velasco, también nace en 1784, ese sí era más jovencito, y muere en 1816, sacerdote, doctor en letras, y era de Guadalajara. Tenemos a José Manuel de Herrera, escritor, político y religioso, cura de Tlaxcala, 1765-1830, a José María Cos de Zacatecas, 1770-1819, estudió gramática, retórica y doctorado en teología. Andrés Quintana Roo, abogado de Mérida, Yucatán, 1787, murió en 1851. Lisiaga, de Guanajuato, José María Lisiaga, 1780, murió en 1818, médico y militar. Morelos, cura. ¿Qué más? También. Por aquí se me falta otro. Juan Nepomuceno, 1782-1830, abogado y militar, y quién sabe de dónde habrá sido, porque decía que era de nada más de la Nueva España, pero ha de haber sido de México. Y luego que se instala en Congreso, dicen hay que designar a quién va a ser el poder ejecutivo, quién va a dirigir todo, y dicen que Morelos, pero Morelos dice que no, y que solo va a aceptar si admiten 4 condiciones, y dice que acepta, pero que cuando lleguen tropas auxiliares de otra potencia, no habrán de acercarse al lugar de la residencia de la Suprema Junta. Para ellos, ¿quién era el poder más fuerte? ¿Quién? El Congreso, la Suprema Junta o el Congreso, que por muerte del generalísimo habrá de recaer el mando de las armas en el jefe militar, que por graduación le corresponda, haciéndose después una elección, que no se habrían de negar los auxilios de dinero y gente sin que haya clases privilegiadas para el servicio, y que por muerte del generalísimo se habría de mantener la unidad del ejército y de los habitantes, reconociendo las autoridades establecidas. Y después de ellos, Morelos juró solemnemente, ya que decidió aceptar, dijo que iba a defender esto a costa de su sangre, y que juró, es un elemento de qué, jurar ante Dios. Entonces hay un elemento allá absolutista y religioso, y entonces juró respetar la religión católica, los derechos de la nación americana, y desempeñar lo mejor posible el empleo que la nación le ha conferido. De hecho, todas las constituciones hablan del juramento. Ya después, pues las que conocemos hoy, dicen protestas el cargo, pero fíjense que hasta está mal el nombre, porque si protestas el cargo, ¿para qué lo quieres? Lo protestas si es que no lo quieres. Y entonces tenemos mal el término protesto el cargo, por quitarle juro, respetar el cargo, juro ante la Biblia o ante lo que sea. Debería de haber otra norma,
aceptar la promesa, y luego ya que se designan quién va a ser el Poder Ejecutivo, posteriormente al término de la sesión, o se termina la sesión con un Te Deum que cierra el acto. Ya se los di el Te Deum, no lo voy a repetir, pero lo leí, y entonces ahí se pueden echar casi un Padre Nuestro. ¿Quién tiene el Te Deum que les di? Ya después lo leen, pero es muy interesante que, a ver, léalo tantito. Y entonces se termina la sesión con un Te Deum. ¿Qué tiene de derecho? Amén. Nada. Yo le encontré, traté de buscar algo de derecho y dije, no hay nada. Pero donde sí tenemos algo de derecho son los sentimientos de la nación, que era una América libre e independiente, pero dice que la religión católica será la única, sin la tolerancia de la otra, que se darán diezmos y primicias, que se reconoce al Papa, a los obispos y a los curas, que el pueblo recae la soberanía, que el Supremo Congreso Nacional Americano estará compuesto por representantes de las provincias en números, entonces era un congreso pequeño, que si tuviésemos un congreso pequeño, que en realidad, como dicen por allá, en tema de congresos vemos 500 legisladores, Cámara de Diputados, pero luego dicen la burbuja, y todos los legisladores están viendo la burbuja donde anda, y la burbuja es donde están los líderes, y entonces nada más hay como 3 personas o 4, y al rato la burbuja se mueve y anda por allá, pero la burbuja es la que decide. Y entonces hay 500, pero hay una burbujita. Pero bueno, con el Congreso a lo que voy, es que era un Congreso pequeño, que era un representante por cada provincia. El término provincia, ¿de dónde viene? De España. Y ahorita si yo voy a Guadalajara, ¿cómo digo? Pues sí, cuando en realidad voy al estado de Jalisco. Por eso no nos aprendemos ni los estados ni las capitales. Hagan el ejercicio con su familia y van a ver que sí andamos así medio perdidos. Todavía decimos Baja California Norte cuando es Baja California y la otra es Baja California Sur. ¿Cuál es la capital de Guanajuato? Porque hay académicos que dicen León, doctores en Derecho que dicen León y yo así, en lugar de a la Ciudad de México o al Distrito Federal. Luego dice también que además el pago que se debería de dar a los servidores públicos era un límite que no pasará hasta de 8,000 pesos, que los empleos solo son que los empleos solo los americanos los obtengan. Y entonces todavía tenemos muy arraigado que los extranjeros no. Entonces, de alguna forma, es un texto que si ahorita lo analizamos
pues podríamos ver que discriminan. Ah, eso sí. Y eso está mal, gobernadores, todo eso está fatal, ¿no? Ahí les va. El único texto que manejó el tema de la mujer fue la Constitución de Cádiz de 1812 para decir que las hembras podían heredar el trono. Las hembras. Y ya después todos los demás textos constitucionales, nada. Pero no nada más México. Todos los cambios que se dan ahorita en la Constitución son por el impacto de los tratados internacionales. Hay un Estado constitucional en el ámbito internacional. Cuando se crea la Unión Europea, ¿qué es? Pues un Estado grande. ¿Pero qué tiene la Unión Europea? Tiene varios estados, tienen una moneda única, ¿qué más? Tienen un poder legislativo, tienen un poder ejecutivo, un poder judicial, un parlamento, tienen derechos fundamentales y tienen también ya una constitución, me parece. Y entonces no inventaron nada. ¿Qué es eso? Pues es un Estado constitucional que México también lo podría hacer con países de América Latina. Pero ese sueño es un Estado constitucional. Ahí les dejo nada más a ustedes para que lo reflexionen. ¿Qué podrían hacer que no fuese un Estado constitucional? Si ahorita les digo, denme un título para un trabajo, cualquier trabajo va a encajar en derechos fundamentales o en la estructura del poder. Migrantes, vivienda, ¿qué más? Internet, ¿en qué lo encuadra Internet? Derecho a la libertad de expresión. Por eso están enfadados la sociedad mexicana ahorita por ese tema, pero en la mañana escuché que quieren varios países establecer normas para que se maneje con toda responsabilidad el Internet, porque salen fugas de información y eso, pues es lo mismo, pero ¿qué quiere hacer la comunidad internacional? Limitar un derecho. Y entonces yo creo que esto, si siguen con esto los países, pues la sociedad se va a enfadar. ¿Por qué? Porque es un miedo a lo que ocurrió en Egipto, es un miedo a que, y yo no le veo, ¿qué nos puede perjudicar de lo que uno diga? Pero aquí, pero eso quiere decir que hay una mentalidad absolutista. Si yo a alguien le digo que tú no sabes o sí sabes, o lo que se me ocurre, ¿en qué lo puede afectar? Pues sí, pero en su ego, ¿qué es? El servidor público, su conducta, como lo decía Morelos, ¿cómo debería decir? Y humildad. Y eso muchos servidores públicos no lo tienen, que hay que vivir en humildad. Porque cuando uno accede a un cargo público, ¿para cuánto tiempo es? Yo que soy académica y ya me tocó ser segunda visitadora de la CNDH, y que si consejera y que si quién sabe qué, y ahora comisionada por 5 años, que fui propuesta por la UNAM, me incluyó el presidente en una terna y luego 2/3 partes del Senado me eligieron, y dura 5 años, pero finalmente, ¿qué es uno? Y aparte, ¿qué soy? Y aparte, ¿qué soy? Y aparte, mujer y persona, ¿cuáles son mis gustos? No sabe cuáles son mis gustos. La historia, que ya la dije. El derecho, ¿qué más?
si ya trabajé en la CNDH y ahora estoy en una comisión de víctimas, pues defender a la sociedad. Pero finalmente, ¿qué voy a hacer cuando pasen los años? ¿Qué no dejo de ser? Persona, y los cargos son temporales. Porque, como ustedes dicen, alguien ocupa un cargo y se sube al ladrillo y se marea y ya se perdió. Y cuando regresa a la clase social a la que debe de pertenecer, ya no sabe ni cómo actuar. Pero un académico que trata de ubicarse como los artistas, finalmente, pues uno tiene de regresar a la clase social de donde es. Y esa era la idea también de Morelos, y pues con eso termino, que ustedes van a ver, porque ya me extendí, pero ya les dejé los documentos, y que la Constitución de Apatzingán pues se reflejan todas estas ideas de personas que tuvieron preparación, que es de destacar que esa Constitución es la única que se divide en dos partes, que sí trae sus principios o elementos y trae su parte orgánica, y trae cosas que de verdad que uno quisiera que nuestra Constitución las recogiera. Hablaba de provincias, que eran pocas provincias, de un Supremo Congreso que era una asamblea. ¿Quién designaba el Poder Ejecutivo? Rápidamente. La asamblea. ¿Quién designaba a los integrantes del Tribunal Superior? La asamblea. A ese gobierno se le llama gobierno de asamblea. ¿Qué tipos de gobiernos hay ahorita hoy en día? El presidencial, el parlamentario y el de asamblea, que se ha estudiado poco el de asamblea. El presidencial, pues lo conocemos y lo hemos vivido, y que es el de Estados Unidos. Pero fíjense que tiene su matiz absolutista, porque ¿quién dirigía los destinos en una monarquía? ¿O quién los dirige? El rey. Y en un sistema presidencial, y es unipersonal, entonces es prácticamente lo mismo. En un parlamentario se comparte entre el Parlamento y el Ejecutivo, ahí se comparten, hay cierta responsabilidad. Y en una asamblea son órganos colegiados que se ponen de acuerdo todos y dicen por mayoría quién le toca, y se van rotando. De hecho, la tendencia de los órganos constitucionales autónomos son colegiados, que cuesta más trabajo, pero por ejemplo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas somos 7 comisionados, que al principio estábamos, Dios santo, o sea, ¿en qué nos metimos? ¿Por qué? Porque cada quien llega con distintas ideas, y tuvimos que poner orden para los debates, plantear una agenda común. Nos cuesta más trabajo, pero las decisiones son colegiadas y son más contundentes. ¿Cómo está integrado el IFAI? ¿Cómo está integrado el INE? Que luego dicen tantos órganos colegiados que nos falta ahora que el Ejecutivo sea colegiado. Alguien lo dijo y dije, pues no está tan mal. ¿Por qué? Hay gobiernos de asamblea, como en Suiza, que escogen a un ejecutivo colegiado. ¿Dónde se desarrollaban las elecciones? En las parroquias. ¿Por qué? Porque siempre la religión católica ha tenido el control. Ya que se elegían a los miembros del Supremo Congreso, pues había que elegir a los del Poder Ejecutivo y del Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y otro tema muy interesante, que los individuos del Supremo Gobierno pasaban por un examen de tachas. ¿Qué es el examen de tachas? No, a las tachas ya sabía que eso iban a decir a alguien. No tiene nada que ver. Examen de tachas es que pasen por un examen y que uno les haga preguntas. De hecho, ahora en la Comisión Ejecutiva lo que hacemos, y nos pusimos de acuerdo, es que para ocupar el cargo de director general de la asesoría jurídica proponemos, pero tienen que venir a que les apliquemos un examen y hagamos preguntas, y hasta que nos pongamos de acuerdo en una selección de 10 para ver quién va a ser director general. Más trabajo, pero es escogiendo al mejor. Y entonces un examen de tachas es a través
de estas consultas, que de hecho uno que pasó por el Congreso, pues también pasé por un examen de tachas. Primero por la universidad que me propuso, que fue la UNAM. Luego, pues para ver también con el gobierno de la República si metían a la terna. Y ya que uno lo meten a la terna, pasen por el examen de tachas para que 2/3 partes del Senado digan que sí. Entonces, ¿quién tenía que votar por nuestros cargos? El PRI, el PAN, el PRD, el PT, convénzanlos. Y entonces uno tiene que andar así como con la cara en alto para ver que lo puedan a uno designar. Y esta Constitución también establecía el Tribunal de Residencia, que aquí nos faltaría, que una vez que uno deja los cargos, la sociedad podía ir a acusar al servidor público y en 3 meses pues se determinaba qué responsabilidad tenía. Aquí tenemos la Secretaría de la Función Pública, la auditoría, pero pues falta que de verdad Ahorita sí les puedo decir, y yo estoy igual contenta, que hay cambios, y sí hay cambios con relación a que hay ciertas personas que han ido a parar a la cárcel, pero pues también tienen que devolver el dinero, lo que se llevaron, ¿no? La reparación integral. Y pues muchas gracias. La revocación de mandato, pues es precisamente para castigar, pero aquí podemos decir PRI, PAN, PRD, todo, ¿no? Por todos lados sale la línea 12 del metro. Ya ni para qué. ¿Cómo? Bueno, Cuauhtémoc Sánchez, que también que debe de hacer la autoridad, pues investigar y que las personas denuncien, porque tampoco se denuncian los delitos. Bueno, estoy a sus órdenes y muchas gracias por la invitación.